Una sociedad profundamente arraigada en el patriarcado, cuyo legado perduró durante cientos de años. Esta es una inmersión en la verdadera naturaleza del amor, el sexo y el matrimonio en la antigua Roma. El amor no tenía ningún significado para los romanos. El verdadero soldado romano no experimentó tales sentimientos, solo los poetas pudieron hacerlo. Un hombre sometido a la influencia de una mujer era un tonto, incapaz de luchar. Por lo tanto, se puede sugerir que los poetas y los seductores no estaban en la estimación del ejército. El placer del hombre fue tratado como su debilidad y no le dio ninguna importancia. El placer de la mujer, por otro lado, se percibía como algo malo si no estaba destinado a propósitos de procreación en el matrimonio. En la antigua Roma, las ideas sobre el amor romántico eran muy diferentes. La mayoría de las personas nunca esperaban amar a su cónyuge. Todos los poemas de amor fueron escritos por hombres y en su mayoría estaban dirigidos a mujeres con las que tenían aventuras. Aunque las identidades de los amantes en los poemas a menudo se ocultan con seudónimos, en algunos casos se sabe que fueron damas aristocráticas casadas. La sociedad romana ha estado profundamente definida por el sexo, que se retrata en la literatura, la pintura y la escultura por igual. Se consideraba una parte normal de la vida y había tabúes limitados en torno al sexo en Roma. También fue apoyado y regulado por la religión, con deidades específicas que controlaban las relaciones sexuales y maritales para los antiguos romanos, llamados dei consentes. La contraparte masculina en la relación era superior y disfrutaba de ventajas que las mujeres no disfrutaban. Esto incluía a hombres que tenían relaciones extramatrimoniales abiertamente. No solo era aceptable tener relaciones íntimas fuera del matrimonio, sino que se alentaba a los hombres a hacerlo. Muchos festivales religiosos también respaldaron el sexo. Esto incluyó el Festival de Lupercalia, que involucró una exhibición abierta de relaciones íntimas y desnudez. Esto muestra claramente una actitud relajada hacia el sexo por parte de los romanos. El festival también contó con damas de compañía, que también eran una parte integral de la sociedad romana, ya que esta profesión estaba extremadamente normalizada. Hoy en día, estas trabajadoras son vistas con disgusto, pero durante la Lupercalia se les dio un reconocimiento oficial. Mientras no se desafiaran los 4 pilares, castitas, incestum, raptus y stuprum, se fomentaba la actividad sexual de cualquier otro tipo. Entre estos 4 pilares, castitas representaban las transgresiones contra las mujeres que optaban por la castidad. El incesto implicaba principalmente malas acciones contra un miembro de la familia. Raptus fue el rapto de una persona para que pueda tener relaciones íntimas. Stuprum fue el ultraje de un ciudadano romano nacido libre. Pudicitia significaba moderación o castidad y también era una parte esencial de la sociedad romana, especialmente cuando se trataba de mujeres. Si bien también se esperaba que los hombres fueran castos, las mujeres estaban sujetas a un estándar más estricto que los hombres. La mujer solo era leal a un hombre y le dedicaba su vida. Esta mujer calificaría como alguien con la más alta pudicitia. También se esperaría que tuviera interacciones limitadas con otros hombres. Esto también se asoció con el orden y el control, mientras que su antónimo, impudicitia, se asoció con el caos y el desastre. A veces la castidad se tomaba tan en serio que alguien que rompía el voto de castidad sufría grandes consecuencias como resultado. Esto incluía a las vírgenes vestales, que eran mujeres de las que se decía que tenían un voto con los dioses de Roma de ser castas durante toda su vida. En el caso de que socavaran este contrato, podrían ser enterradas vivas como castigo. En cuanto a la homosexualidad, un hombre solo podía tener relaciones íntimas con un hombre si era un esclavo y no un hombre romano nacido libre. Esto se debió a que un hombre romano nacido libre se consideraba dominante, siempre que su actividad con otro hombre no representara ninguna debilidad. Era libre de tener relaciones íntimas como quisiera. El matrimonio en la antigua Roma se consideraba un deber cuyo objetivo principal era proporcionar nuevos ciudadanos. El cariño entre dos jóvenes no unía su relación. Las estimaciones políticas de los padres, las esperanzas de enriquecerse o mejorar su estatus social eran las únicas cosas que importaban. Tales relaciones eran muy a menudo tratos simples centrados en la procreación. Estaban empeñados en engendrar un descendiente y cualquier señal de especial atención se consideraba algo muy extravagante. Sin embargo, las mujeres romanas no sabían cómo seducir a sus maridos. Estaban excelentemente preparadas para el papel de madre y anfitriona, pero no de amante.
vivían según las reglas comunes. Un novio en la antigua Roma tenía que llegar a la edad de 14 años, una novia a 12 para poder casarse. La mujer vestía túnica larga y blanca sin ningún adorno. Sobre la cabeza tenía un velo rojo corto y una corona hecha de flores que ella misma había recogido. Generalmente había 3 tipos de matrimonio en la antigua Roma. Coemptio, literalmente comprar, era la forma de matrimonio más antigua conocida. Lo único que se necesitaba para confirmar el matrimonio era la presencia de un oficial y 5 testigos adultos. La ceremonia tuvo el carácter de una transacción comercial. Una pareja se paró frente al funcionario con una libra y una balanza en sus manos. La mujer accedía a venderse y a venir a la casa de su marido. Usus, literalmente uso, era un tipo de matrimonio arcaico basado en las costumbres. Un hombre tenía intimidad con una mujer durante todo el año. Si la mujer no dejaba al hombre durante las próximas 3 noches, entraba en poder del hombre. De lo contrario, la relación también se consideraba válida, pero la esposa se quedaba con su familia y tenía una mejor posición en caso de divorcio. Confarreatio, ceremonia oficial de matrimonio que, a diferencia de las anteriores, tenía un carácter religioso. Aquí estaba la presente base tanto legal como sacra. La confirmación del matrimonio se llevaba a cabo frente a 2 sacerdotes y 10 testigos. A partir del reinado de Tiberio, las costumbres nupciales tradicionales comenzaron a desaparecer y en su lugar se llevó a cabo una ceremonia similar a la moderna. De ahí derivan todas las costumbres modernas, incluidas las cristianas. Por primera vez en la cultura europea, ambos individuos se unían en matrimonio voluntariamente, ya que declaraban su voluntad ante el sacerdote y testigos. Independientemente de la forma de matrimonio que ambas familias consideraban adecuada, el matrimonio estaba precedido por el compromiso, esponsalia, al igual que en la antigua Grecia. Sin embargo, hubo una diferencia significativa que confirmó la mayor libertad de las mujeres romanas. En Grecia, en nombre de una niña, un padre o protector acordó el matrimonio, mientras que en Roma, la pareja, consciente de sus decisiones, tomó los votos matrimoniales. Por supuesto, primero también tenían que obtener la aprobación de sus padres. Al principio los matrimonios solían ser permanentes y difíciles de disolver, pero comenzó a cambiar durante la República tardía. Básicamente, había 2 formas para que los cónyuges se separaran. Sin embargo, ambas no requerían la participación del tribunal ni de ninguna otra autoridad estatal. El primero fue divortium y el segundo repudium. El divorcio se entendía como una especie de mutuo acuerdo en virtud del cual la pareja decidía poner fin a su relación. Repudium, rechazo, fue una decisión unilateral sobre la ruptura de la relación que provocó la disolución del matrimonio. Por lo general, el derecho a hacer repudio pertenecía solo al marido y la mujer solo podía ejercerlo excepcionalmente si no hubiera estado subordinada a su marido. La declaración sobre la disolución del matrimonio generalmente se anunciaba al otro individuo con un mensajero. Desde principios del siglo III a.C., también con una carta especial llamada Libellus Repudii.